Muy buenas noches, amigos televidentes, gracias por sintonizar Noticias 7. Tras el decreto ejecutivo de retirar de sus funciones al vicepresidente de la República, Jorge Glass, se generan reacciones. El titular de la Asamblea Nacional se pronunció al respecto. Más adelante tendremos entrevistas preparadas con Carlos Rabascal para analizar esta coyuntura. Primero revisamos los titulares. Decreto ejecutivo retira todas las funciones antes encargadas al vicepresidente de la República, Jorge Glass. No obstante, sigue en funciones. Es decir, sigue siendo el primero en la línea de sucesión. En la Fiscalía se inició la indagación previa contra más de 20 exfuncionarios de Estado por irregularidades en la adjudicación del campo petrolero Singue. No hay una determinación típica, pero se está analizando potencialmente un delito de peculato. 90 millones de dólares en créditos para nuevos proyectos de emprendimiento fueron otorgados por Ban Ecuador. A buena hora de que el señor Lenín Moreno, nuestro presidente, se haya sensibilizado con nosotros los microempresarios. En lo internacional, el secretario general de la Organización de Estados Americanos convocó a una reunión urgente del Consejo Permanente para tratar la situación de Venezuela. Vamos con el desarrollo de la información a través del decreto número 100. El presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, retiró todas las funciones asignadas al vicepresidente Jorge Glass Espinel. En una parte del considerando del decreto ejecutivo número 100, el jefe de Estado destaca que la lealtad y el compromiso asumido por el proyecto político de la Revolución Ciudadana no ha sido debidamente atendido por el vicepresidente de la República. Este decreto contiene 5 artículos. En él se detalla las funciones que le fueron asignadas y que asimismo le son retiradas. Entre ellas, la integración y el encargo de la articulación del Consejo Sectorial de la Producción, la integración del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, la integración y presidencia del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Además, como disposición general, deroga todas las normas de igual o menor jerarquía que contengan delegaciones al vicepresidente de la República. El decreto fue firmado y entregado a los 3 días del mes de agosto de 2017 por Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Por su parte, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, reaccionó al decreto emitido por el primer mandatario y expresó que continuará trabajando en beneficio de la ciudadanía y luchando para erradicar la pobreza. Las palabras las dio durante una convocatoria a rueda de prensa. Una vez que se hizo público el decreto ejecutivo número 100 con el cual se retiran las funciones encargadas al segundo mandatario Jorge Glass, el vicepresidente reaccionó convocando a la prensa nacional para expresar su criterio del por qué el primer mandatario tomó esta decisión. Todos pueden ver que mi actual situación es una clara retaliación política por actuar conforme a lo que me dicta mi conciencia. Aclaró que sigue siendo el vicepresidente de la República y que continuará con el trabajo en beneficio de la ciudadanía. Con o sin funciones específicas, ciudadanos y ciudadanas, seguiré trabajando con la misma fuerza y con el mismo entusiasmo que lo he hecho toda mi vida por mi patria. Con la misma pasión y el mismo compromiso. Expresó que no se alejará de los principios políticos del movimiento Alianza País y dejó en claro que no estaba de acuerdo con algunas posturas que se estaban tomando al interior del Poder Ejecutivo. Sabían perfectamente que no iban a contar conmigo para pasar leyes que bajen impuestos a los ricos y que le suban impuestos como el IVA a todos los ciudadanos. A eso apuntaban. Sabían que no podían contar conmigo para bajarse la ley de plusvalía contra la especulación de la tierra, para una ley de blanqueo de dinero, o para posibles medidas económicas amparadas en una presentación sin sustento técnico alguno de cifras macroeconómicas, tratando de responsabilizar al periodo anterior como causantes de una crisis económica que no es real, que no existe. Expresó su malestar al no poder continuar al frente de las labores de reconstrucción de las provincias de Esmeraldas y Manabí, que fueron afectadas por el terremoto de 2016. Estaré por ahí, sí. Si me quitan el carro también, en mi camioneta,
recorriendo con los ciudadanos el avance de las obras. Esto al tiempo de manifestar que cuenta con el apoyo de varios asambleístas. Mire, compañero, yo cuento con todos mis compañeros asambleístas, pero esta es una lucha por la verdad. Yo estoy defendiendo principios, esta no es una postura a título solamente personal. Por último, expresó que no está entre sus planes alejarse de la función ejecutiva y que terminará el mandato para el que fue electo por el pueblo ecuatoriano. Carlos Flores, Ecuador TV. Y la decisión del mandatario Lenín Moreno de retirar las funciones del segundo mandatario está apegada a derecho, ya que la misma está amparada en el artículo 149 de la Constitución. Así lo explican algunos analistas. Hasta antes de la Constitución de Montecristi, vigente desde 2008, la función del vicepresidente era la planificación. Sin embargo, en la actual Carta Magna, eso se modificó. Y es el presidente de la República quien determina las funciones del segundo mandatario, pero así como las asigna, las puede retirar. Es por ello que para el ex procurador Gustavo Medina, el decreto ejecutivo 100, publicado este jueves por el jefe de Estado, Lenín Moreno, está pegado a derecho. Y creo que ha sido este precepto constitucional el que se habría aplicado. En eso concuerda el jurista Ramiro Aguilar, quien además deja muy claro que esto no significa que Jorge Glass deje de ser vicepresidente de la República. No obstante, sigue en funciones. Es decir, sigue siendo el primero en la línea de sucesión. Pues para ello solo existen dos vías. La primera es la renuncia del vicepresidente, mientras la segunda es la destitución a través de un juicio político en la Asamblea Nacional. Alternativas que no se han producido en el Ecuador. No obstante, consideran que esto no le hace bien al país, pues resulta ser una situación compleja tener a un vicepresidente sin funciones que cumplir. En realidad, el vicepresidente en este momento es un cero a la izquierda. Es un cero a la izquierda. Pero sigue estando ahí presente. Y no puede una democracia, una república sana, tener un vicepresidente sin funciones. Jorge Glass era parte del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, así como del Comité para la Reconstrucción, Reactivación Productiva y del Empleo, funciones otorgadas el pasado 24 de mayo mediante el Decreto Ejecutivo 9, el cual este jueves quedó sin efecto. Alex Llanos, Ecuador TV. A la par, el titular de la Asamblea Nacional, José Serrano, informó los acuerdos alcanzados con los asambleístas de Alianza País y aliados en torno a la situación política que se presenta en el Ejecutivo. Aseguró que de manera unánime los legisladores acordaron ser mediadores entre el presidente y vicepresidente de la República. El bloque ha tomado la decisión de convocar tanto al vicepresidente como al presidente para que seamos los facilitadores de encontrar un mecanismo de solución inmediata a esta crisis política interna que tenemos como movimiento Alianza País. Por otra parte, hemos ratificado nuestro compromiso férreo en la lucha contra la corrupción y al mismo tiempo nuestro compromiso con el mandato ciudadano del 2 de abril que determinó un binomio ganador de un proceso político que tiene también un plan de gobierno que forma parte de la Revolución Ciudadana y es el plan justamente que ganó en esas elecciones y que debe cumplirse. Ratificar asimismo que no permitiremos que ni el hombre del maletín ni las viejas prácticas de la política acudan a esta asamblea, a este bloque de 74 compañeros y compañeras, a comprar conciencias. Nosotros confiamos plenamente en que nuestro presidente, nuestro vicepresidente y el movimiento en su conjunto tome la senda de este proceso que ya lleva 10 años en el país. Mediante el dictamen presidencial, las funciones del segundo mandatario quedan eliminadas. Sin embargo, será necesario un nuevo decreto para asignarle otras. Así lo analizan dos constitucionalistas en Guayaquil. Dos expertos constitucionalistas explican que la decisión vía decreto presidencial de eliminar las funciones que por encargo cumplía el vicepresidente de la República, Jorge Glass, se apega a lo establecido en la Carta Magna. Siempre cabe la posibilidad de que pida la renuncia, pero parece que en este caso el presidente Lenín Moreno está actuando con mucha prudencia y deja que las investigaciones sigan su curso. Asimismo, que el artículo 149 de la Constitución establece la otorgación de otras o iguales áreas de desempeño. No es una facultad que dice podrá asignarle, no.
Es un imperativo categórico que el presidente de la República tiene que indicarle las funciones en las cuales ejerce administrativamente en el marco de sus atribuciones del Poder Ejecutivo el vicepresidente de la República. Aunque de momento sin funciones, no significa que el ingeniero Glass haya dejado de ser el segundo mandatario de la nación electo en binomio en las urnas. El vicepresidente de la República mantendría la función para la que ha sido elegido por el pueblo ecuatoriano sin tener ninguna función que hacer. El legislador constituyente lo que quiso establecer es que el binomio ganador en una elección trabajen conjuntamente. Que el primer reemplazo al jefe de Estado Lenín Moreno sería ante un próximo viaje internacional. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Las discrepancias entre vicepresidente y presidente de la República registran antecedentes en el país. Un historiador y analista político fundamenta el por qué en el Ecuador ha sido testigo de impases entre las más altas autoridades del Estado. Que un presidente y vicepresidente tengan discrepancias y que éstas se ventilen públicamente no es novedad. El historiador Enrique Ayala Mora recuerda que el país tiene antecedentes de estos impases. Su memoria hace énfasis en lo que pasó entre el entonces presidente José María Velasco Ibarra y su vicepresidente Carlos Julio Arosemena. Hubo una balacera en el Congreso, la barra velasquista desde la barra alta le atacó a balazos al presidente que presidía la sesión y Arosemena, que tenía su pistola a mano, se defendió. Y eso terminó con una orden de prisión del vicepresidente de la República. Adelantando el repaso histórico, el recuento se ancla a un episodio de la relación entre León Febres Cordero y su vicepresidente Blasco Peña Herrera Padilla en el secuestro de Taura. Acusándolo de que había conspirado, aprovechando el golpe militar para sustituirlo en el mando. Otra discrepancia media fresca en las páginas históricas del país se centra en la relación del expresidente Sixto Durán Ballén y su vicepresidente Alberto Dajic. Terminaron con un distanciamiento porque Dajic fue enjuiciado en el Congreso y el presidente de la República le pidió que renunciara. Estos desentendimientos entre presidente y vicepresidente han estado atravesados por el concepto de lealtad, puesta a prueba en momentos de dura crisis política, como lo fue la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez y la llegada al poder luego de Alfredo Palacio. En un rompimiento también muy sonado con el presidente de la República. Para el sociólogo y analista Luis Verde Soto, políticamente lo sucedido entre el presidente Lenín Moreno y Jorge Glass tiene una lectura. El país está sufriendo una primera depuración necesaria para poder empezar una transición hacia la consolidación de instituciones democráticas, para limpiar un pasado difícil respecto a los temas de corrupción y transparencia en la gestión pública. Es lo que ocurrió este rato, creo que es un primer paso. Javier Ceballos, Ecuador TV. En el Palacio de Carondelet, tras el anuncio del decreto que cesó en actividades al vicepresidente, las actividades se desarrollaron con normalidad. El presidente Lenín Moreno participó de una reunión con los funcionarios que trabajan en presidencia. Esto mientras en la Plaza de la Independencia varias personas se concentraron a expresar su malestar por las decisiones adoptadas por el primer mandatario y otros respaldando su gestión. El plantón fue controlado por un cordón policial sin que se produzcan inconvenientes. En Guayaquil, varias organizaciones sociales aseguran mantenerse vigilantes y atentas para defender el proyecto político liderado por el presidente Lenín Moreno y por Jorge Glass. Llaman también a respetar la institucionalidad del Estado. Los trabajadores eléctricos reconocen estar al tanto de los cambios en las autoridades de la Corporación Nacional de Electricidad. Sin embargo, refieren a que las mejoras a nivel país se deben al liderazgo en el proceso político de la Revolución Ciudadana, al que decididamente continúan respaldando. Hoy que se han levantado las empresas, hoy que ha mejorado la institucionalidad en el sector público, que ese trabajo se lo fajó Rafael Correa y Jorge Glass y el compañero Lenín Moreno también, que fue parte del gobierno. Consideramos que no se puede tirar al traste de la basura y pensar que ahora pues todo prácticamente en el gobierno es corrupción. Que haya ciertos hechos aislados de corrupción deben castigarse. Identifican también a que son pretensiones de grupos de oposición el usar las diferencias normales surgidas al interior de Alianza País como plataforma de desestabilización. Ellos no han producido con sus capitales. La prueba de eso es que los tuvieron que sacar afuera del país. Entonces ellos tienen a toda costa que forjar una situación para ellos estar
en el poder. Otra militante de la lista 35, ex asambleísta y actual ministra de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, menciona la confianza puesta en la consecución de los grandes objetivos nacionales por encima de la diversidad de criterios. Y tiene que ser un debate interno que nos permita profundizar la democracia, la tolerancia y saber que hay que seguir revolucionando la revolución, como dice el propio presidente Lenín Moreno, y sostener este proceso. Nosotros creemos firmemente en la unidad. Ellos nos demostraron que abajo se puede lograr la unidad. Ahora nosotros los de abajo le exigimos a los de arriba también que puedan procesar la unidad que tanto nos enseñaron durante estos 10 años de la Revolución Ciudadana. Desde la Central Unitaria de Trabajadores procuran hacerse eco de las palabras presidenciales para cerrar filas y seguir la defensa del gobierno electo democráticamente en las urnas. Mirta Carrillo, Ecuador TV. En el mismo tema, la situación institucional a nivel ejecutivo y también del movimiento Alianza País merece definiciones y soluciones. Así lo expresan analistas consultados por este medio. Los sociólogos consultados opinan que existe una evidente ruptura de relaciones entre el presidente Lenín Moreno y el vicepresidente Jorge Glas, que esto podría desencadenar en una serie de sucesos políticos, afirman, y que es necesario que la militancia del movimiento de gobierno, Alianza País, analice en contexto. La militancia del país tiene que tener una actitud de mucha racionalidad política. Tiene que entender que se está viviendo un nuevo momento en el proceso político. Creo que la posibilidad de una confrontación al estilo de los años anteriores simplemente no cabe. Sobre todo teniendo un presidente de la República que tiene que enfrentar una coyuntura con muchos problemas económicos, con problemas de corrupción. Que aquí prime el interés de toda la población ecuatoriana es el criterio de Ana Cecilia Salazar, que el pueblo necesita que se establezcan responsabilidades sobre los presuntos casos de corrupción es su análisis. Hubo una mínima actitud de reciprocidad de parte de la militancia de Alianza País, es el devolver la confianza que el pueblo le ha brindado en cada una de las elecciones, haciendo que tanto los militantes como los representantes que llegaron a cargos públicos gracias al favor del voto puedan permitir que la justicia actúe sin presión, sin bloqueos, sin blindajes. Los sociólogos coinciden en que el escenario menos favorable para el país son, en este momento, las manifestaciones en las calles a favor o en contra de las autoridades del Ejecutivo, que eso solo fragmentará el diálogo que se busca entre los distintos sectores. Y que el país pueda tener un periodo de tranquilidad, de estabilidad, de gobernabilidad. La pugna en el partido de gobierno no le hace bien a nadie. Creo que la dirigencia del país tiene que buscar un procesamiento democrático de los conflictos, es decir, a través del diálogo. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y para analizar este tema, en este momento damos paso a Carlos Rabascal, quien entrevistará a Ismael Quintana para analizar la situación jurídico-legal del vicepresidente de la República, Jorge Glas, y también nos acompaña Carlos Coronel, director del Centro de Estudios e Investigaciones Especializados, para abordar la situación interna en Alianza País. Carlos, muy buenas noches. Gracias, César. Muy buenas noches. En efecto, ya tengo aquí en los estudios de Ecuador TV, de informativo de Ecuador TV, a Carlos Coronel y a Ismael Quintana, con quien vamos a tratar lo que es la noticia el día de hoy, el tema de la coyuntura política. El día de hoy se emitió, como ya ustedes escucharon, el decreto número 100, en que el presidente Lenín Moreno Garcés retira las funciones previamente asignadas al señor vicepresidente de la República, Jorge Glas. Le doy la bienvenida a Carlos Coronel y a Ismael Quintana, con quien vamos a hacer un análisis político y también un análisis constitucional de los distintos escenarios. Y quiero comenzar con la siguiente pregunta, considerando que en el contexto del día de ayer, entre ayer y hoy, también hubo un informe de Contraloría donde asignan indicios de responsabilidad penal por un contrato en la época que Jorge Glas era ministro coordinador de los sectores estratégicos, y que esto pasa a la Fiscalía, y la propia Fiscalía, el propio fiscal, que por cierto estará el día lunes con nosotros, Carlos Vaca Mancheno, indica que comienza el proceso de indagación previa. Pero en los considerandos de este decreto 100, en el 1, 2, 3, 4, en el cuarto inciso, para hablar castellanamente, con el perdón del abogado, en el quinto párrafo, dice que tanto la lealtad como el compromiso asumido por el proyecto político de la Revolución Ciudadana implican servir
convertir a la patria en una unidad de esfuerzos, lo cual no ha sido debidamente entendido por el vicepresidente de la República. Esto genera algunas inquietudes. Más allá de lo que dice este inciso o este quinto párrafo, no menciona el informe de la Contraloría donde se señala indicios de responsabilidad penal, sino más bien da a entender al comunicado que el día de ayer hizo circular el señor vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel. Ahora, en relación a este contenido de los considerandos, esto no es ninguna sorpresa, porque no es una posición de Jorge Glas Espinel tan solo, es una posición de Rafael Correa, es una posición de la presidenta, de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y secretaria ejecutiva del Movimiento País, es una posición de algunos asambleístas como Marcela Aguinaga, como Soledad Buendía, etcétera. Estamos entonces, y comienzo con Carlos Coronel, desde lo político, estamos frente a una ruptura irreparable del movimiento Alianza País, el principio de fin de un movimiento que gobernó 10 años y que gana las elecciones y que paradójicamente se rompe, o estamos frente al nacimiento de un movimiento al estilo peronismo, del peronismo en Argentina. Carlos Coronel. Hola Carlos, hola Ismael, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que podríamos plantear 3 aristas para tocar esta inquietud. En primer momento me parece a mí, digamos, como antecedente global de este ejercicio de gobierno, de los primeros 60 días del ejercicio de gobierno, me parece que es importante comprender que a la ciudadanía y por lo tanto también a los actores políticos les ha costado mucho el ejercicio de transición. Una generación entera, el 40% del electorado ecuatoriano, no había tenido una transición completa desde el gobierno de Sixto Durán Ballén. Y particularmente los últimos 10 años, este país había tenido prácticamente un ejercicio de transición muy blando. ¿Por qué? Porque había un mismo presidente. Me parece que en ese contexto habría que enmarcar esta primera conversación. Pero dentro de lo que tú dices, parecería que los procesos de adaptación a esta transición, que no se había dado antes, más se da al interior del movimiento que en el país en general. Sí, creo que hay, digamos, me parece que al interior del movimiento hay un poco de posiciones, si se quiere, más exacerbadas o más visibles, porque al final es gente que está muy al lado de la opinión pública, puede y tiene, de hecho, acceso a los mecanismos de difusión de sus ideas. Me parece que al mismo tiempo la sociedad en su conjunto, digamos, medido a través de la opinión pública, también manifiesta esta difícil condición de asimilar la transición. Entonces, creería yo que ese es un primer elemento. Un segundo elemento me parece que hay que ponerle el apellido adecuado a los nombres. Y el apellido adecuado a los nombres, me parece, en este caso concreto, tiene que ver con una crisis política interna. Ese es el apellido. Porque finalmente todavía los actores que están en la periferia del gobierno, es decir, básicamente lo que se entendería como oposición, no toman una posición fuerte, específica con relación al tema. Y un tercer elemento, pensando en los considerandos, ¿no es cierto?, que se refería, y además la hilación que hacías, Carlos, con relación a esos considerandos, me parece que se hace bien en alguna medida en no considerar un elemento de lucubración, de indagación todavía, como un aporte específico a la sanción o al hablar en general del tema de corrupción. Ahora, recordemos que un informe de Contraloría que señala indicios de responsabilidad penal no es una sentencia. Por eso la indagación previa y después tendrá que pasar, en caso que sea necesario, a una instrucción fiscal si es que así lo amerita el debido proceso. Pero ¿por qué crees que Lenín Moreno no lo incluye dentro de los considerandos de este decreto 100? Bueno, porque fundamentalmente no es un elemento, digamos, objetivo, concreto, en el cual se pueda considerar un acto administrativo, porque además de eso es un acto administrativo de un gobierno. Y me parece que al mismo tiempo, no solo en este caso, sino en general con el tema de corrupción, no solo con este elemento que es un informe de Contraloría con determinados indicios o no, por probarse, que no son sentencia, como tú refieres, me parece que es una oportunidad del país. Y es, en el caso concreto de corrupción, la suma de 2 errores no hace un acierto. ¿A qué me quiero referir? A que por mucho que haya denuncias, mientras esas denuncias no tengan un trámite adecuado y no apunten a la prevención de la corrupción, que no es solo un tema del presidente, el vicepresidente y el equipo de gobierno, ni siquiera solo de los políticos, sino también de todos los ciudadanos, mientras no se apunte a eso, la ciudadanía no percibe que haya solución sobre ese tema. Me parece que a mí es una oportunidad. Pasemos entonces, don Ismael, un poco entre político y jurídico. Se dice que en derecho la verdad es aquello que lo que se puede probar.
hasta ahora el primer indicio de responsabilidad penal es este informe de Contraloría que emite Pablo Celi, pero eso no significa una sentencia. El hecho que no lo haya incluido el presidente de la República dentro de los considerandos del decreto 100, ¿es una oportunidad para Jorge Glas o sencillamente responde a aquello que ya dijo Lenín Moreno, el presidente de la República, en el sentido es no me voy a pronunciar porque la palabra del mandatario puede influenciar a favor o en contra de alguien, sí, pero sí voy a tomar decisiones? Sí, bueno, buenas noches primero y qué placer estar acá. En realidad, el informe de Contraloría, como usted dice, no se trata de una sentencia, ni mucho menos, ¿no? Se trata en realidad de un acto administrativo que ha concluido luego de la acción de control gubernamental y bueno, eso ahorita pasa a manos de Fiscalía, una indagación previa y posteriormente veremos si de hallar mérito para una acusación, pues la Asamblea Nacional finalmente le retira el blindaje de la inmunidad de la que goza el vicepresidente de la República y se llega a un eventual procedimiento penal. Estimo yo que el vicepresidente ha tenido esa consideración de que naturalmente esto todavía no está encaminado, que lo que existe son unos indicios de una posible responsabilidad penal, de un posible cometimiento de un delito de peculado y que naturalmente no ha incluido aquello en los considerandos del decreto. Desde luego que conste o no conste este único o uno de los indicios que han saltado a la vista en esta materia, no obsta para que el presidente de la República pueda haber dictado el decreto que ha dictado y retirarle tomando la resolución de retirar las funciones. Sí, naturalmente. Ahora, volvamos al tema político, Carlos Coronel. Esto genera una ruptura al interior del Movimiento Alianza País, pero aquí hay un elemento clave, que es el juego de las lealtades. Y eso es evidente, la convocatoria de ese juego de lealtades que se está haciendo a través de las redes sociales por parte del expresidente Correa, por parte del propio vicepresidente Jorge Glas, por parte de la asambleísta Gabriela Rivadeneira. El tema es, ¿qué tan fuerte es Lenín Moreno en el bloque de Alianza País en la Asamblea Nacional Legislativa? Porque a la hora del té va a ser un elemento decidor si este problema interno no logra encontrar un punto de encuentro, de consenso y reconciliación. Bueno, a mí me parece que este impasse tiene un escenario de solución o un escenario al que tiene que atender. Y ese escenario al que tiene que atender no es solo, digamos, la lealtad a una figura, que puede ser el expresidente Correa, a una figura que puede ser el vicepresidente Glas o a una figura que puede ser el presidente Moreno. Hay una lealtad, pensemos en el proyecto político, que es algo a lo que apelan los tres. ¿Estás convencido realmente que es la lealtad al proyecto político? ¿O estamos hablando de un culto a las personalidades de la política dentro de Alianza País? Yo lo que estoy refiriendo es que la lealtad al final se mide en función de ese proyecto político. Es decir, la lealtad o no a evidenciar o a generar procesos de gobierno con relación a el proyecto de Revolución Ciudadana tiene que ver con los actos de gobierno, no tiene que ver desde el punto de vista, digamos, de la opinión pública, desde un punto de vista más macro, digamos, no con estas lealtades personales. Tiene que ver con cumplirle a la ciudadanía con lo que se les había ofrecido y con lo que la gente está demandando. Pensemos en un tema de conversación. Estas conversaciones, para mí, digamos, no dejan de ser impases propios de un gobierno. Digo, si nos asustamos por cada crisis de gabinete, vamos a estar siempre entrampados y nunca vamos a hablar de los temas profundos del país y necesarios del país. Pero, ¿qué sorpresa tiene? Y voy donde Ismael, y ya voy a entrar al tema constitucional de los escenarios en caso de destitución o de salida del vicepresidente. Ismael, ¿pero qué nos sorprende de esto? Si el propio Lenín Moreno, antes de ser candidato a la presidencia de la República, envió una carta bastante fuerte al interior del movimiento Alianza País, específicamente a Doris Solís, que en ese entonces era la secretaria ejecutiva, haciendo una autocrítica tremenda, que es lo que se está dando en este momento. Y por otro lado, en la campaña electoral, el tema del programa Toda una Vida lo planteó. El tema de las viviendas lo planteó. El tema de la minga agropecuaria lo planteó. El tema de reactivar la economía a través del sector privado, del sector productivo y del diálogo nacional lo planteó. Esas no eran las propuestas entonces que Lenín Moreno posicionó en la campaña electoral y hoy se dice se está alejando de los principios ideológicos. Ismael Quintana. Sí, lo que yo veo particularmente es que en realidad aquí se habla de un tema de lealtad
al programa político que ha gobernado, dicen ellos, ya durante 10 años y ha hecho, según han señalado, algunos cambios, pero yo más bien le veo una lealtad al jerarca, al dueño del movimiento político. Entonces, no debería sorprendernos que dentro de un mismo movimiento político que ha ganado la elección ha habido un cambio de presidente, eso sí, haya también naturalmente un cambio en el estilo de gobernar. Es decir, eso no nos debería llamar la atención. Más bien creo que la ciudadanía ha estado tan acostumbrada a un solo estilo durante tantos años que eso a mi criterio causa estos remesones, ¿no? Ahora, vamos a lo siguiente. Hay bastantes mensajes contradictorios en los distintos actores de Alianza País. Por un lado sale Pepe Serrano, José Serrano, queriendo lograr una mediación entre el vicepresidente y el presidente. Es decir, queremos recuperar la paz y la tranquilidad al interior. Sale Rafael Correa diciendo, estemos vigilantes, si no nos vamos a desafiliar y construyamos una nueva organización política. Y sale Gabriela Rivadeneira diciendo, el que se quiere ir, las puertas están abiertas. No hay tremenda contradicción, no hay una articulación, no están hablando. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Es irreparable el tema de este conflicto en la Alianza País? Más allá de la contradicción, y digo, esa posibilidad de reparación o no reparación, seguramente serán los actores políticos, particularmente el Movimiento País, quienes puedan referirse, es que tienen o no las voluntades y las acciones concretas para solucionarlo. Pero me parece a mí que volvemos un poco al ejercicio de la inquietud anterior. Todo esto es un cisma, una catarsis en última instancia alrededor de un movimiento político. Sí es un movimiento político... Totalmente de acuerdo. Es un movimiento político que el 38% de la población lo refiere como preferido y después sigue, creo, con 13%. Sin embargo, eso no deja de ser solamente eso. Yo lo planteo así. Es decir, mientras suceden todas estas conversaciones de discrepancia, hay unas conversaciones de fondo que la gente está esperando y que la ciudadanía está esperando. Yo creo que todos estos actores deberían estar también pensando, más allá de las posibilidades o no de resolución que tengan, de las posibilidades o no de conflicto que tengan, pensando en esos conflictos que la gente necesita resolver. Para dimensionar el problema, tú dices, el conflicto está en una organización política cuya preferencia es del 38% del electorado. Pero también Lenín Moreno tiene una aceptación, y lo hicieron ustedes, creo, en una investigación de más del 80% del 82% en calificación de labor y de imagen. Daría la impresión que Lenín Moreno, entonces, al haber ganado apenas con 2 puntos, quiso crear un ambiente de gobernabilidad y entendió, él, según su criterio y según sus estrategas políticos seguramente, entendió que la política para alcanzar la gobernabilidad iba más allá de Alianza País. ¿Eso es lo que realmente tú crees que detona el conflicto? Eventualmente, pero vemos además que Alianza País tiene ahí un ejercicio de incomprensión, justamente por estas condiciones que tú mencionabas. Hay distintos mensajes al mismo tiempo desde distintos actores de Alianza País. Lo cual refleja que no hay una pelea ni siquiera organizada y estructurada. Parecería ser. Ahora, me parece a mí que hay otro elemento con relación a estas cifras que tú refieres, y cierro muy rápidamente esta idea. Por favor, y es que finalmente este capital político que le da la gente al presidente y a su equipo de gobierno es un capital que la gente, los ciudadanos, esperan rentabilizar a través de acciones específicas. Y esas acciones específicas son certezas particularmente sobre la economía. Lo que habría que preguntarse es si estas divergencias dentro de un movimiento político, de los varios que hay en el país, generan esas certezas. Bueno, el tema del eje central definitivamente es la economía. Jorge Glass habla de un eventual paquetazo y del pacto con la familia Bucaram, que ha sido negado por el gobierno y por la familia Bucaram. Pero eso habrá que preguntarles también al gobierno nacional, qué hay en relación al pacto con la familia Bucaram, y el tema del eventual paquetazo económico lo sabremos en el mes de septiembre cuando se presente el programa económico y la proforma. Vamos con Ismael Quintana. ¿Qué salida tendría? A ver, el vicepresidente ha dicho, no voy a renunciar. ¿Qué salidas entonces constitucionales tendría? Porque es evidente que hay una ruptura entre presidente y vicepresidente, Ismael. Bueno, sí, o sea, de lo que hemos podido ver, yo estimaría que la primera salida, si hubiera moral, si hubiera un poco de decencia en el vicepresidente, sería la renuncia. Es decir, para evitarnos tanto procedimiento engorroso, buscar alcanzar tantas mayorías en la Asamblea Nacional, pero bueno, ya nos ha anunciado a todo el país que él va a seguir siendo el vicepresidente, va a seguir ganando un sueldo, aunque no ejerza funciones. Esa ha sido su decisión personal. Lamentablemente hay que señalar que el hecho de que hay un retiro de funciones no implica que ha perdido la calidad de vicepresidente, porque naturalmente el vicepresidente no es un funcionario de confianza del presidente, como sí lo es un ministro y que puede ser de libre nombramiento. ¿Es factible otro juicio político?
Efectivamente, ahí vamos a lo otro. Salidas, sí hay salidas. Podríamos hablar de un eventual juicio político. Se tendría que presentar una nueva acusación constitucional. Ahí a mí sí me ha llamado la atención señalamientos que han hecho ciertas asambleístas, como Marcela Guiñaga, que ha dicho que ya no se le podría iniciar el juicio político por las mismas razones que por las que se le pretendió iniciar, argumentando que eso está prohibido por el artículo 95 de la Ley de la Función Legislativa, lo que a mí sí me ha llamado la atención, porque nunca hubo juicio político, pues es decir, el CAL, extralimitándose sí en sus funciones, decidió inadmitir al trámite. ¿El informe de Contraloría con indicio de responsabilidad penal da pauta para un juicio político? Sí, pero naturalmente son cuestiones o son aristas diferentes, es decir, una cuestión es la eventual responsabilidad penal que va a tener el señor si es que llega el fiscal a encontrar que hay suficientes indicios como para imputarle la comisión de ese delito y, le insisto, tendrá que pedirse la respectiva autorización a la Asamblea Nacional. O otra cuestión será que de ese mismo informe se puedan derivar responsabilidades administrativas con una posible inclusive orden de destitución del cargo si es que se ha encontrado incumplimiento a las funciones, una eventual responsabilidad civil y que eso pueda servir el propio informe de indicios de responsabilidad penal como un elemento para iniciar el procesamiento político en contra de Jorge Glass, sí, sí lo es. Recordemos la hoja de ruta. Sí primero CAL, calificación, luego Corte Constitucional y luego las 2/3 partes de la Asamblea. Ese es el otro tema. Si usted quiere censurar y destituir al vicepresidente, requiere 2/3. Si usted quiere procesar penalmente al vicepresidente, requiere los 2/3. Es decir, ahí vamos a encontrar el problema y el predicamento mayor a estas salidas que se están. ¿Revocatoria de mandato? ¿Con esto terminamos? Habrá que esperar que pase el primer año de gestión, porque la revocatoria solamente procede una vez pasado el primero y antes del último año de gestión. Algunos hablan de una eventual muerte cruzada. ¿También habría que esperar? Eso llama mucho la atención, porque la destitución simple que está prevista en la Constitución está solamente establecida para el presidente. Entonces, la salida que se plantearía ahí sería ineficaz porque nos sacaríamos de encima al presidente de la República y nos quedaríamos con el vicepresidente en su subrogación, lo que no sería lo más adecuado ni lo más deseado, diría yo, para el país. Ismael Quintana, Carlos Coronel, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros el día de mañana en Pensamiento Crítico seguiremos con estos análisis sobre esta coyuntura política. Por el momento vamos a una pausa y regresa César García con más información y noticias aquí en su medio público, Ecuador TV. Continuamos, amigos televidentes. La Fiscalía General inició la indagación previa al contrato firmado en el año 2012 con el consorcio DSG para la adjudicación del campo petrolero Singue en Sucumbíos. Este proceso se lo realiza en base a un informe de responsabilidad penal de la Contraloría que detectó un presunto perjuicio para el Estado de aproximadamente $5 millones. Fue durante la 10ª ronda petrolera en 2011 donde el campo Singue salió a licitación. Ubicado en la parte norte de la provincia de Sucumbíos, el yacimiento tiene 3 pozos, reservas estimadas en 4.2 millones de barriles en sus más de 3.440 hectáreas de superficie. Con esas características, el campo marginal fue entregado oficialmente al consorcio DSG en abril de 2012, a través de un contrato de prestación de servicios durante 20 años. Pero el proceso para obtener el contrato habría tenido irregularidades. Por lo menos eso determina el informe de Contraloría hecho público el pasado 1 de agosto. Por ejemplo, que el Comité de Licitación, ente que recomendó la adjudicación al consorcio, lo hizo a pesar de que la empresa no cumplía con las bases del concurso, pues no presentó la información requerida sobre capacidad operativa. Tampoco hubo un sustento legal para que el cálculo de la tasa interna de retorno se la realice en base al 80% de reservas probadas, lo cual generó un perjuicio al Estado de $5.2 millones. El Comité de Licitación estaba conformado por el entonces ministro de Sectores Estratégicos y actual vicepresidente Jorge Glass, Carlos Pareja Yanuseli, gerente de refinación de Petroecuador de la época, y María Lorena Espinosa, coordinadora jurídica del Ministerio de Recursos No Renovables. Ellos realizaron la recomendación al secretario de Estado en esta cartera, Wilson Pastor. El consorcio DSG, por su parte, estaba conformado por las empresas DIOIL y Gente Oil Ecuador, esta última gerenciada por Silvana Pastor, hija del exfuncionario. Yo no recuerdo eso, no sé en qué año entró y en todo caso entiendo que ya Wilson Pastor, al quien le he pedido que regrese al país,
que ya lo había descargado también ante la Contraloría, ahora tenemos que hacerlo ante la Fiscalía. La Fiscalía, por su parte, anunció el inicio de la indagación previa basado en los indicios de responsabilidad penal que se presentan en el informe de Contraloría. Incluye a más de 20 personas, entre las cuales una de las que está mencionada es el ingeniero Glass cuando él ejercía las funciones de ministro coordinador de sectores estratégicos. No hay una determinación típica, pero se está analizando potencialmente un delito de peculato. El examen especial además determina una posible sobreexplotación del yacimiento, pues a la fecha de cierre, esto es el 30 de septiembre de 2016, se había superado los 2.04 millones de barriles que se tenía previsto. Alex Llanos, Ecuador TV. Cambiamos de tema. La audiencia de vinculación a 2 personas más dentro de las investigaciones de asociación ilícita en el caso Odebrecht fue diferida. Hasta el momento en el expediente 7 personas están procesadas. Esta diligencia estaba prevista que se efectúe la tarde de este jueves en el Complejo Judicial Norte. Sin embargo, la defensa del empresario Diego C. solicitó al juez de la causa, Giovanni Freire, su diferimiento, puesto que tenía otra diligencia ya establecida. El señor juez nos ha ofrecido despachar para una fecha lo más próxima posible. De su lado, el abogado de Ramiro C., exgerente de transporte de Petroecuador, Wilson Velastegui, hizo un pedido a Fiscalía. Que hasta ahora, después de 15 días de haber ordenado, no nos entrega las copias del expediente para su estudio. Veníamos a una audiencia a ejercer la defensa sin conocer. La fiscal Diana Salazar, quien lidera las investigaciones de asociación ilícita en el caso Odebrecht, pidió sus vinculaciones bajo la tesis de que el empresario Diego C. habría sido intermediario en las negociaciones de contratos entre Odebrecht y funcionarios públicos, mientras que Ramiro C., exgerente de la petrolera estatal, presuntamente habría recibido más de $200.000 de Odebrecht por adjudicar a la empresa brasileña la construcción del poliducto Pascuales Cuenca. Diego C. y Ramiro C. fueron capturados el pasado 30 de junio y mantienen prisión preventiva y arresto domiciliario respectivamente. Asimismo, en las investigaciones de corrupción de Odebrecht, el fiscal general formulará cargos en contra del excontralor Carlos Poli del próximo lunes 7 de agosto por presunta concusión. A dicho exfuncionario se lo investiga por supuestamente haber recibido por parte de la empresa brasileña sobornos que sobrepasarían los $4 millones. Olga Velasco, Ecuador TV. Y como parte de su agenda en esta jornada de jueves, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con el destacado político mexicano de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Se trata de uno de los políticos de izquierda más influyentes de México. Su lucha en favor de la democracia lo ha caracterizado. Fue el principal crítico de la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro en 1990, el cual consistía en el pago a los banqueros de alrededor de $3.000 millones anuales solo por concepto de intereses. La reunión en Carondelet fue en el despacho presidencial y duró más de lo previsto. A su salida catalogó de espléndida la conversación con el presidente ecuatoriano. Un hombre honesto, con vocación democrática, con dimensión social. Mencionó que uno de los temas centrales en la charla fue el del combate contra la corrupción. Y la única manera de enfrentar este mal es a través de un cambio verdadero, de una transformación pacífica, sin violencia. López Obrador, quien en 2 ocasiones ha sido candidato presidencial en México, se refirió en términos alentadores en favor de Moreno y el proceso de gobierno que lidera. Le tenemos mucha confianza, afecto al presidente Lenín Moreno. Hoy en su país está al frente del movimiento Morena y podría participar en las elecciones presidenciales previstas para mediados de 2018. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Noticias del mundo: fueron recuperados los cuerpos de los escaladores chilenos en Perú. Además, Hassan Rouhani fue ratificado como presidente de Irán por los próximos 4 años. Más detalles en el siguiente resumen. Los cuerpos de los 3 escaladores fallecidos en la Cordillera Blanca del Perú fueron recuperados. Los cadáveres fueron llevados a la morgue del pueblo de Huaraz para su identificación. Los medios locales informan que los cuerpos fueron encontrados en la montaña Pirámide y que murieron en una avalancha de hielo.
Wikileaks publicó a través de su cuenta en Twitter que el mayor interés que persigue Estados Unidos en Venezuela desde hace décadas es el petróleo. El mensaje revelado hace referencia a un telegrama desclasificado del Departamento de Estado norteamericano que determinaba la política y los intereses básicos de Washington en Caracas, donde están las mayores reservas de petróleo del mundo. Hassan Rouhani fue ratificado como presidente de Irán para un segundo mandato de 4 años, tras haber ganado las elecciones de mayo pasado, donde obtuvo más de 23 millones de votos, es decir, un 57% del total. La ceremonia de posesión será este sábado. Una fuerte tormenta de arena afectó a la región autónoma mongólica interior del noreste de China. El fenómeno causó baja visibilidad y mala calidad en el aire. Las autoridades meteorológicas emitieron una alerta naranja, la segunda alerta más alta en el sistema de 4 niveles en el país. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y de esta manera concluimos con este servicio informativo. Ha sido un gusto poderles acompañar. Ya vienen los deportes. Que tengan una muy buena noche.